Cuando hablamos de narrativa, la mayoría de las personas se imaginan una actividad íntimamente cercana con el lenguaje, con la literatura y con la escritura. Pero eso es solamente un pequeño fragmento de lo que es la narrativa. La narrativa en realidad está mucho más ligada con nuestra habilidad de encontrar un propósito en el orden y el caos de nuestro entorno, ¿cierto? Como seres humanos que hacemos parte de un, digamos, exclusivo grupo de seres llamado los sintientes o los que percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, pues somos seres que tenemos que saber qué hacer incluso cuando no sabemos qué hacer, y es a través de nuestros sentidos que recopilamos esos datos y creamos una historia con un propósito, que nos dé un propósito de hacer lo que debemos hacer, aunque no sepamos qué es eso. Y de ahí viene la narrativa, que nos va a ayudar a evitar peligros mortales o morales, y eso podría ser el tema de otro video. Hoy voy a hablar de los usos, digamos que no solamente esa parte del lenguaje literario, ahora de escritura, sino que la narrativa tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, yo he podido trabajar con la narrativa en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña lista: el marketing, la publicidad, la innovación y la creatividad, las ventas, la política, recursos humanos, desarrollo de productos, gestión de proyectos y el cambio, en psicología, en filosofía. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque en realidad la narrativa, y aquí tengo una lista muchísimo más corta, pero igual de importante, que se la voy a ir leyendo aquí de a poquito. Si me ven mirando para este lado es porque aquí tengo la pequeña lista para que no se me pase algo. Entonces, cuando sabes de narrativa y la aplicas de una manera más amplia, esto te va a permitir, por ejemplo, construir una identidad personal coherente, desarrollar la autoconciencia y promover el crecimiento personal. Esto, digamos, tiene que ver con la narrativa autobiográfica, tiene que ver con esa historia que me cuento a mí mismo, de mí mismo, en mi intimidad, y que nunca edito, porque hasta hoy no sabía que la podía editar. Se puede editar con ayuda de la narrativa. 2. Navegar por la complejidad de las experiencias internas, fortalecer la autoconciencia y mejorar la toma de decisiones. Esto, digamos, tiene que ver con la conciencia narrativa. Ya sé que mis resultados dependen de una historia interna que yo me cuento. Ahora puedo cambiar el resultado de las cosas que yo hago, ¿cierto? Y acercarme un poco más a mis objetivos. Esto es importante. 3. Desarrollar la empatía, mejorar la inteligencia social y reducir los conflictos. Esto tiene que ver con la cognición social. Cuando me entero que no solamente yo me escribo o me cuento una historia a mí mismo, sino que todas las personas que están a mi alrededor se cuentan una historia, cada uno en su cabeza, y tengo empatía con esto, empiezo no solamente a conectar con la persona que tengo al frente, sino con su historia. ¿Qué historia se está contando? Pues esto me va a ayudar socialmente. Esto es realmente importante. 4. Conciliar la identidad personal con las expectativas culturales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promover la diversidad y la inclusión. Esto tiene que ver con algo que se llama psicología cultural. Yo me cuento una historia, yo me vuelvo consciente de que me cuento una historia a mí mismo, soy capaz de cambiar mis resultados. También empiezo a entender que otras personas se cuentan historias. Ya sé esas historias. Digamos, las historias que los colombianos se cuentan son un poco diferentes a las que los americanos se cuentan, o los suecos se cuentan, o los africanos se cuentan. Y esto nos hace, digamos, hace de esto un asunto cultural. Cuando yo entiendo mi cultura y mi cultura cómo me potencia y cómo me condiciona, pues también puedo entender un poco mejor eso y puedo entender cómo pertenezco y en qué no pertenezco, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. Digamos, nos va a ayudar de verdad con esa, digamos, narrativa cultural. 5, ¿cierto? Vamos para el 5. Para el 5. Descifrar el poder de las historias, comprender el impacto de las narrativas en la sociedad y promover el pensamiento crítico. Esto podríamos llamarlo estudios narrativos. Ya sé el secreto de la narrativa, sé que todo el mundo se cuenta la historia, que todo el mundo se puede transformar, que esos conflictos sociales que hay a veces no es por las personas, es porque todos traemos una historia en la cabeza que podemos adaptar, que podemos cambiar. Por ejemplo, si todo lo que hay en mi cabeza es una historia, y me puedo contar cualquier historia, ¿por qué elijo recontarme la historia? Una historia que me hace daño, y no cambio esa historia para que esa historia sencillamente
no me haga daño, me haga disfrutar la vida, me ayude a disfrutar mejor mis decisiones, pues obviamente aquí ya estás a otro nivel, ya estás a punto de ser un maestro de la narrativa. Y digamos ya la parte sexta, descubrir los mecanismos neuronales de la narrativa, revelar el impacto de las historias en el comportamiento y desarrollar herramientas para la salud mental. Aquí podríamos estar hablando de algo que podríamos llamar ciencia cognitiva de la narrativa, y aquí ya estaríamos al nivel Dios de la narrativa, donde de verdad esto no quiere decir que no vamos a tener problemas, que sencillamente ya pasamos a un lugar donde sencillamente levitamos y no tenemos que pagar de nuevo un pasaje o un avión para ir a ninguna parte. No, señor, de eso no se trata. Se trata de que vamos a tener un entendimiento mayor, y cuando tenemos un entendimiento mayor, esto hace que podamos estar más relajados, tengamos más comprensión, tengamos más empatía y sobre todo no suframos tanto y podamos hacer partícipes no solamente de la narrativa que me cuento a mí mismo, sino de la transformación de otras personas para que se cuenten mejores historias, de las narrativas sociales que hay y su impacto en nuestra sociedad. Así que si se dan cuenta, la narrativa es mucho más que solamente escribir historias en un lenguaje en particular. Muchas personas cuando hablo de la narrativa piensan que soy profesor de español, pero el asunto es que soy profesor de narrativa en inglés y en sueco, porque la narrativa, y seguramente podría hacerlo en cualquier otro país, en cualquier idioma, aunque no hablara ese idioma, porque la narrativa no es una habilidad lingüística, es una habilidad de cómo percibimos, cómo nos volvemos conscientes de la percepción de nuestro entorno, cómo nuestros sentidos nos dan un montón de datos que viajan a nuestra cabeza, cómo nuestra cabeza lo ordena en forma de historias para tener un propósito, y cómo ese propósito nos lleva adelante, nos ayuda a hacer cosas, incluso cuando no sabemos qué hacer. Cuando entendemos eso, de pronto podemos evitar que la gente esté haciendo cosas sin saber por qué lo están haciendo, sino que le ayudemos a las personas a encontrar ese propósito, a navegar el mundo entre el orden y el caos de una manera en que no solamente sea fácil salir de tu zona de confort, sino que cada vez que te des cuenta que estés en tu zona de confort, busques la primera oportunidad para volverte a meter un chapuzón en el caos, para aprender más, salir repotenciado y volverte a meter otro chapuzón. Bueno, espero esto les haya expandido un poco su idea acerca de para qué sirve la narrativa.